Naruto es quizá uno de los manga o animes más populares alrededor del mundo. Tiene una excelente historia, pero en este video quiero compartirles por qué creo que el diseño de la ambientación, de los espacios y de la arquitectura en general es otra de las cosas mejores logradas dentro de Naruto. Para hablar de esto me voy a basar en el dibujo del manga, que es donde se presenta la historia original. Lo primero que quiero destacar es la increíble atención que prestan hasta en el más mínimo detalle en el dibujo urbano y arquitectónico. Cuando en el manga tratan de dibujar un espacio, no solamente se limitan, por ejemplo, en el caso de la aldea de Konoha, a dibujar casitas y construcciones aleatorias, sino que de hecho en cada una llegan a dibujar más elementos a detalle que logran transmitir muchísima información muy importante al lector o al espectador. Por ejemplo, hay muchas veces en las que se encuentran dentro de construcciones donde no solamente tratan de dibujar la habitación donde se encuentran, sino también cómo está estructurado ese edificio. Muchas veces se alcanzan a ver las vigas, las columnas y diferentes elementos estructurales, y no se centran solamente en lo básico, sino que muchas veces cada edificación tiene un sistema constructivo diferente representado. De igual manera, principalmente cuando se muestran edificaciones por la parte de afuera, prácticamente siempre se dibujan no solamente muros y cubiertas, sino también las diferentes instalaciones que responden a las necesidades de cada construcción. Es muy común ver por fuera de las construcciones dibujadas las instalaciones de agua, de drenaje, de gas e incluso instalaciones eléctricas. Y también, por ejemplo, en la mayoría de los dibujos de las diferentes aldeas se alcanzan a ver arriba de las construcciones los tinacos y diferentes elementos que responden a las funciones que tiene esa construcción. El dibujo de esos elementos, de prestar esta atención a los detalles, es muy importante dentro de Naruto, porque es la manera en la que el equipo de Kishimoto logra transmitir al espectador o al lector la sociedad ficticia de Naruto, cómo se encuentran, cuál es el alcance de materiales y tecnológico que tienen, y otros detalles que también definen las actividades que van a realizar los personajes, qué elementos del diseño urbano, del diseño arquitectónico van a utilizar para solucionar sus necesidades. En pocas palabras, a través del dibujo arquitectónico logran transmitir muchísima información. Y no solamente esto es representado en el dibujo de las construcciones, sino también en los objetos que están dentro del espacio urbano, dentro del espacio público y dentro del espacio privado. Por ejemplo, hay un dibujo que me gusta mucho que sale al principio en el primer tomo del manga, donde es muy importante representar la ambientación que quieren transmitir al lector, donde sale el restaurante de ramen Ichiraku, y en esta imagen se llega a transmitir muchísima información. Se llega a transmitir que esta sociedad ya conoce ciertos elementos energéticos como las instalaciones de gas, que tienen alguna manera de generar iluminación artificial, e incluso los objetos que se encuentran alrededor, como las cajas llenas de botellas y de envases, tratan de transmitir que esta sociedad ya ha desarrollado ciertos elementos de organización. Por otro lado, otra de las cosas mejores logradas en el diseño arquitectónico de Naruto es la continuidad espacial. Yo no sé si Kishimoto tiene un mapa o algo de todo el mundo ficticio que creó, pero la verdad es que nunca se pierde esta continuidad. Si un personaje está en un edificio y de repente cambia de escena a otro espacio, siempre tiene lógica ese cambio que hizo. En la mayoría de los dibujos que se hace de la aldea de Konoha y de otras aldeas, los edificios siempre están exactamente en el mismo lugar. Por ejemplo, en los dibujos donde se muestra el edificio principal donde está el Hokage, siempre está ubicado frente a la montaña donde están representados el resto de los Hokages. Y de igual manera, esto es muy notable cuando un personaje hace un recorrido de un punto a otro. Siempre tienen sentido esos recorridos, las distancias, los tiempos que representan y también los espacios que van visitando a lo largo de este recorrido, que puede definir muchas de las actividades y de las historias que quieren transmitir. Es algo muy bien logrado, está muy bien pensado y creo que es algo digno de rescatar y de comentarlo. Ahora, Naruto trata también de rescatar muchas de las situaciones que vivió Japón antes en su historia. Y lo que tratan de transmitir con el diseño de los edificios y del espacio público no solamente es la arquitectura tradicional japonesa, el diseño de esta arquitectura, sino también tratan de transmitir cuál era el estatus, la situación en la que se encontraba esta sociedad ficticia. Se da a entender que se vive en una situación de inestabilidad política, donde el ninja era necesario para poder defenderse y donde la gente no tiene ni los recursos ni el tiempo para preocuparse por tener construcciones bien arregladas con un diseño agradable, sino que simplemente construyen por necesidad, por cumplir las necesidades de habitabilidad mínima que requieren, y que muchas veces quizá construían con los materiales que se iban encontrando sin darle un gran acabado. Por eso en el dibujo se puede notar muchas construcciones muy desgastadas, muy descuidadas. Y es justamente por esto, porque no les importaba tener construcciones bonitas, sino que simplemente tener las construcciones necesarias para poder responder a las necesidades de esta sociedad. Esto es muy notable en el diseño de la aldea de la hoja en Konoha y también en el interior de muchos edificios. Por ejemplo, en el interior de la Academia de Ninjas, donde se alcanza a ver que prácticamente los muros y los techos están cayéndose a pedazos, pero que simplemente están ahí porque requieren ese edificio.
Este diseño arquitectónico es algo que cambia muchísimo en la saga de Boruto. Y es que Naruto trata de transmitir esta tensión política, esa tensión entre diferentes aldeas que al final terminan provocando una guerra. Pero en Boruto tratan de transmitir que ya están en una sociedad de paz. Entonces las construcciones ya están mejor construidas, las calles están más arregladas y la gente ya tiene tiempo para preocuparse por tener construcciones bien hechas. E incluso al fondo de la aldea se alcanzan a ver rascacielos y no sé cuántas otras cosas que en Naruto definitivamente no hubieran sido posibles. Otra de las cosas que mejor logra el diseño urbano y arquitectónico dentro de Naruto es el transmitir sentimientos y sensaciones al espectador o al lector. La primera vez que leí Naruto, una de las cosas que más me llamó la atención fue el diseño de las construcciones del espacio público, de los parques, de las plazas, etc. Y en ese entonces yo no era arquitecto, pero ahora entiendo que de hecho el transmitir esa sensación era el objetivo. Querían dar a entender que, por ejemplo, la aldea de la hoja era un lugar pacífico, tranquilo, donde la gente podía vivir bien, pero que constantemente se encontraba amenazada por diferentes situaciones. Y creo que llevan este sentimiento al extremo, por ejemplo, en la parte donde comienza la Cuarta Guerra Ninja, porque Konoha es destruida y entonces se transmite la sensación de que ese lugar pacífico y maravilloso desaparece. Te genera una sensación muy intensa de coraje, de tristeza y de muchísimas otras cosas. Creo que esos sentimientos que te hacen enamorarte de ciertos espacios que son mostrados dentro de Naruto, al final de cuentas son muy bien transmitidos gracias al excelente manejo que tienen del diseño arquitectónico y urbano. Y finalmente voy a platicarles de lo que más me encanta, el espacio público. Desde la primera vez que lo vi, lo que más me fascinó fue el diseño de los parques, de las plazas, de los caminitos que tenía la aldea de Konoha, y lo que más me llamó la atención es el excelente manejo que tienen de los recursos naturales y de los recursos artificiales. Una fusión muy bien lograda entre, por ejemplo, árboles, plantas, etcétera, y construcciones, edificios. Con esto lo que al final de cuentas lograron es generar un ambiente muy agradable y que personalmente siento que es un espacio que me encantaría visitar, que me encantaría vivir en persona. Creo que sería muy interesante que se retomaran las ideas que muestra Kishimoto o quien sea que se haya encargado del diseño arquitectónico dentro del manga para generar un proyecto en la vida real que genere esta misma sensación, esta misma fusión entre elementos naturales y artificiales muy bien lograda. Pero bueno, hasta ahorita hemos hablado del diseño de las construcciones, de los espacios, de cómo esto logra transmitir en gran medida mucha información al espectador o al lector. Pero en sí la arquitectura también se trata de espacios habitables y aquí evidentemente esos espacios no existen, entonces yo no podría decirles si los edificios, las habitaciones, etcétera son habitables, porque no tengo ni siquiera la información de la orientación de los edificios, las condiciones climatológicas, etcétera, cosas que son necesarias para poder decir si realmente este espacio no puede ser habitable. Pero si ya vimos que llegan a tomarse el tiempo de dibujar cosas prestando atención hasta en el más mínimo detalle, entonces quizá podríamos pensar también en que han diseñado espacios que respondan a las necesidades de cada uno de los personajes. Y creo que un ejemplo es representado también en el primer tomo, donde se dibuja la habitación de Naruto. En ella se dibujan muchísimos elementos que responden a las necesidades de este personaje, que transmiten cómo no tenía muchos recursos, que su desayuno era muy básico y también el mobiliario define mucho del estilo de vida que él llevaba. Entonces sí, quizás hasta en eso pensaron, en elaborar espacios que fuesen habitables para estos personajes. Hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar, pero entonces este video tendría que ser larguísimo. Así que vamos a dejarlo hasta aquí y si ustedes quieren aportar algo más al tema, no duden en hacerlo en la sección de comentarios aquí abajito para que más personas puedan checarlo. También les recuerdo que si les gusta el video, por favor no duden en dar clic en el botón del pulgar arriba y si les parece bien suscribirse al canal, ya que esto me ayuda a seguir creando contenido de este tipo. Adiós.